Hablando de esto que le hemos denominado las llaves del reino, y ha sido una serie de mensajes que nos han estado enseñando cómo nosotros podemos entrar a poseer ya ahora todas las bendiciones que han sido diseñadas por nuestro Padre, porque algunos todavía tienen la enseñanza un tanto equivocado de que aquí todavía no se puede disfrutar de ese reino, de esas promesas de bendición, sino que son para más adelante, y eso es una enseñanza que se ha quedado corta. Mire, si yo pudiera resumirle todo lo que está pasando en la Escritura, cuando Dios creó al hombre, Dios creó primero el lugar donde iba a poner al hombre y a la mujer, creó los animales, creó los cielos, creó la tierra. Usted sabe, eso está en Génesis. Dios creó ese espacio muy especial donde puso al hombre, y lo puso con el propósito de que él tomara el señorío, de que él reinara sobre eso que Dios había creado. La Biblia nos enseña que Dios venía, no era el lugar de habitación. Ese lugar que Dios había creado sobre la tierra no era donde Dios habitaba, porque la Biblia nos dice que Dios visitaba al hombre y a su creación y venía a estar con ellos. O sea, lo que está pasando es que Dios extendió su reino sobre la tierra, pero lamentablemente por el pecado del hombre ese lugar se cerró. Fue expulsado el hombre y la mujer, y durante toda la historia de la humanidad ese lugar fue vedado, no fue permitido al hombre por su misma naturaleza pecadora entrar en él. Esto es el desastre de la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, que siempre nos ha amado, tenía un propósito para la restauración, para la reivindicación, para que de nuevo el hombre pudiera estar en ese lugar que Dios había creado para él. Y durante toda la historia Dios estuvo anunciando a través de los profetas la venida de Jesús. Ustedes ven los mensajes proféticos de todos los que aparecen en la Biblia, no encierran únicamente acontecimientos históricos, sino en todo eso está contenido el anuncio de la venida del Mesías, de la venida del Rey, de la venida del Hijo de Dios. Y eso llegó a cumplirse. Ustedes saben que a través del nacimiento virginal en María, Jesús, que fue depositado por el Espíritu Santo allí, inicia su ministerio. Y las primeras declaraciones que Jesús hace, usted lo puede buscar y encontrar en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, en el primer capítulo, en el versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. ¿Qué nos quiere decir Jesús allí? Nos está diciendo: lo anunciado de mi venida ya se cumplió. El reino que se había alejado ahora se acerca nuevamente. Entonces, claramente a nosotros, yo creo que a todos ustedes ya se nos prendió el foco de que lo que estaba cerrado, de que lo que se había vedado por el pecado a la raza humana, ahora estaba frente a ellos una vez más. En el Evangelio según San Lucas dice allí, ¿lo han encontrado? El Evangelio de Lucas dice en el capítulo 16, el versículo 16, léalo conmigo por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. O sea, lo que se había anunciado se cumplió hasta Juan. Miren, no se me distraiga, no se confunda. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahí termina todo? No, ahí empieza algo más. Lo que dice Jesús acá en este Evangelio de Lucas es: lo que había sido anunciado, lo que había sido profetizado hasta Juan se cumplió. Él lo dice: yo estoy aquí, yo ya vine, el tiempo se cumplió. Pero empieza un nuevo anuncio, porque dice: la ley y los profetas se ha cumplido hasta Juan, eran hasta Juan. Desde entonces, dice, o sea, a partir de allí, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Lo que Jesús está diciendo, que ya el cumplimiento está. El privilegio más grande que nosotros podemos tener es ahora, en este tiempo, ser parte de lo anunciado, de lo que Dios ofreció. Mire, nosotros no teníamos derecho. Ninguno. Yo sé que aquí todos ustedes son excelentes personas, todos ustedes provienen de buenas familias, la mayoría de ustedes ha sido criado bajo una corriente cristiana, todos ustedes han sido hombres y mujeres honorables. Yo sé que ninguno de ustedes es un homicida, ninguno de ustedes es un ladrón, ninguno de ustedes es un borracho, ninguno de ustedes es un fumador, ninguno de ustedes es un drogadicto, ninguno de ustedes es nada de eso. Amén. ¿Estoy en lo cierto? ¿O me preparo para sorpresas? No. Aún y cuando yo sé que muchos de los que están aquí son eso, son buenas personas, ¿sabe qué dice la Biblia? Que ninguno de nosotros tenía derecho de entrar. Ninguno. Miren, lo que Jesús está diciendo y lo que Lucas nos dice en este capítulo 16 es: bueno, llegó el cumplimiento de lo profetizado, de lo anunciado por todos los profetas, pero ahora Jesús está anunciando algo más. Porque no fue únicamente la aparición del Hijo de Dios, sino que a todo esto tiene que haber un propósito. Tiene que haber algo más, y tiene que haber una garantía de eso, algo más. Nosotros hemos creído, pero hemos creído porque dentro de nosotros se ha provocado una revelación. Ninguno de ustedes está aquí porque le pusieron una condición. Ninguno de ustedes está acá porque le dijeron: no te vas a la iglesia o te saco de la casa. Ninguno de ustedes está acá, al menos en esta iglesia eso no pasa. Los que estamos aquí estamos porque estamos convencidos de que Jesús es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios y de que Él ha preparado el camino para nosotros. Eso precisamente fue lo que Pedro le contestó a Jesús. Cuando Jesús le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y que es el verso que hemos tomado como verso central de esta serie de mensajes, pues ellos le contestaron: pues unos que eres Elías, pues otros que eres Moisés, pues otros que Juan el Bautista, pues otros que aquí, que allá. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, impulsivamente, pero con una certeza y con una tremenda y poderosa fe en su corazón, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, porque esto ha dado margen a torcer la enseñanza, a torcer la palabra, no le dice: eso va a edificar una secta, eso va a dar origen a un grupo. No, lo que Jesús le dice: esa revelación, lo que tú confiesas, lo que tú crees, es tan fuerte que sobre eso tan sólido yo voy a edificar mi iglesia. Eso es lo que Jesús dice. Y luego le anuncia o le adelanta algo más, porque le dice: y a ti que tienes esa revelación que ustedes y yo tenemos también, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, de que Jesús es el Mesías anunciado, de que Jesús es el Salvador del mundo, a ustedes y a nosotros también. Un día se nos prendió el foco, un día Dios nos tocó, un día esa inspiración fue tan profunda que no nos quedó más que caer rendidos a sus pies y declarar: tú eres Jesús, tú de verdad eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, yo te entrego mi vida. Se nos entregó también las llaves del reino, se nos dio también la oportunidad. Ahora óigame, porque eso es muy lindo, pero hemos de ver qué éramos sin esto, porque si no caemos en cuenta: pues está bien, y que Jesús y todo. Pero saben que ninguno de nosotros, aún escuchando el anuncio, ninguno tenía derecho a entrar. Si usted va a ir a un espectáculo público, si usted va a ir a un estadio, si usted va a ir a un teatro, de lo primero que se tiene que asegurar es de que lleva el billete o el ticket para entrar. Porque si no, a menos que usted sea un mañoso, no va a poder entrar. No va a poder entrar. Porque no tiene lo que le da el acceso, porque no tiene lo que le da el derecho.
Cuando Dios expulsó al hombre del huerto, cuando Dios por el pecado del hombre y de la mujer cerró las puertas de ese lugar que Él había preparado, a ellos les puso una marca, y en el huerto puso, allí en la entrada, puso cuidadores, una espada que como fuego se paseaba, y ay de aquel que se acercara ahí caía rostizado en el mismo momento, porque se había vedado la entrada. ¿Saben ustedes que esa marca la recibimos también nosotros? Aquí llevamos una marcota que decía pecador o pecadora. Ay, hermano, tan abusivo que es usted. Si yo nunca, escúcheme, no soy yo, es la Biblia. Romanos 3, venga conmigo a Romanos 3 y veamos qué o cómo era nuestra condición antes de. Nuestro cristianismo tiene que tener esa revelación, esa firmeza misma que estuvo en Pedro y en los demás, a la cual el Señor Jesús contestó: sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Romanos capítulo 3, dice el verso 23 en adelante. Romanos 3, 23, por cuanto, ¿cuántos? ¿Y cuántos todos? Solo para algunos. Por cuanto todos pecaron y están, oiga, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos están hechos a un lado. Esa palabra todos encierra el universo. Es una verdad, porque todos nosotros venimos como descendientes de esa naturaleza pecadora. El salmista lo declaró de esta manera: porque en pecado me concibió mi madre. No es cuestión de qué bueno fui, no es cuestión de que nací en buena casa, no es cuestión de que nunca hice nada indebido. Posiblemente eso sea cierto, pero veníamos con una herencia de pecado. Venía sobre nosotros esa marca, y esa marca a ninguno de nosotros, a todos los que fueron antes, a ninguno se le permitió entrar. Dios no es malo, Dios no quiere la maldad, Dios no es iracundo, Dios no está esperando que fallemos, solo que por la naturaleza pecadora ninguno de nosotros tenía entrada, ninguno de nosotros tenía derecho. Esto hace de nuestro cristianismo algo especial, y esto debe de ser la esencia de nuestra fe. No es por qué bueno soy, no es porque qué bien lo hago, escúcheme, no es por nosotros, es por Él, es por Él. Nosotros fuimos justificados. La forma en la que Dios redimía, o la forma en la que Dios perdonaba o alejaba su ira de la humanidad, era a través de un sacrificio. Ahora, ¿qué sacrificio se iba a dar para que esa marca que nosotros teníamos fuera quitada? ¿Qué cordero se iba a entregar? ¿A quién se iba a sacrificar? Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel, por cuanto todos pecaron, dice Pablo a los romanos, y Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. No se pierda y tenga vida eterna. El mensaje de la redención es tan poderoso y está edificado sobre el fundamento de que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros no teníamos derecho, pero ¿saben qué pasó? Jesús fue entregado para que nosotros tuviéramos un boleto, para que pudiéramos entrar. Dele 2 vueltas a sus hojas y vea el capítulo 5 en sus primeros 2 versículos, y yo le aseguro que el panorama se le va a abrir un poco
poco más o se le va a abrir más, de acuerdo no a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5 dice en el primer versículo, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Justificados pues por la fe tenemos no fueron nuestras acciones, no fueron nuestros cambios. No, que yo era esto, pero ya no lo quiero ser, ahora voy a hacer otra cosa, y como lo de moda es volverme cristiano, pues me vuelvo cristiano. No, que ya no, ya me cansé de andar rebotando en el mundo, y como ahora lo buena onda es ir a cantar coritos, entonces voy a cantar coritos. No, hombre, si no fue por eso. Justificados por la fe. O sea, no fue por nosotros. ¿Alguien nos hizo justos? Nosotros no teníamos derecho. Dijo, no, hermano, pero yo nunca fui violador, nunca fumé, nunca chupé, nunca adulteré, nunca. Y es que a veces pensamos que el pecado es eso, nada más. Ninguno, dice, todos pecaron. Entonces nadie tenía entrada, pues. El pecado de Adán, el que lo hizo estar fuera de donde Dios lo había puesto, también nos hizo a nosotros estar fuera, y punto. Pero justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Y esto no de nosotros, esto no fue por nosotros. Escúcheme, el mensaje de las buenas nuevas es que no lo hicimos nosotros, sino lo hizo Él. El anuncio del evangelio, porque el evangelio no son palabras, sino que es el poder de Dios para salvación. El anuncio es que Jesús lo sigue haciendo el día de hoy. El anuncio es que no hay que hacer nada uno más que entregarle y tener una revelación como la de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi vida te la entrego a ti, tú eres real, eres verdadero, tú fuiste entregado por mis pecados, no lo hice yo, lo hiciste tú. Nosotros no merecíamos, no teníamos derecho, pero estos versos de Romanos 5 dicen, justificados pues por la fe. ¿Qué más dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también, escuche, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, por medio de la cual tenemos entrada. O sea, lo que no podía hacerse de ninguna manera, lo que no se podía alcanzar de ninguna forma, no había manera, hermano. Usted pudo haber sido la esencia de la buena gente, pero aún y con todo eso no podía entrar. Mire, el engaño de muchas religiones es creer que hay diferentes maneras de entrar. Y cuando digo engaño, no lo hago con el propósito de burlarme de nadie, sino todo lo contrario, de tratar que estas palabras, que yo sé que de una u otra manera llegan a diferentes hogares, sean las que traigan la convicción a los demás, que la única manera de entrar a ese reino, las llaves de ese reino, son entregadas cuando se tiene la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el evangelio de poder. Esas son las palabras que dan vida eterna, no las mías, las de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ahora está en paz porque Cristo nos dio la entrada. Mire, algunos de ustedes, sobre todo cuando organizamos o se organizan actividades de evangelismo, recuerden aquellos trataditos que se entregan. En algunos de estos tratados, en el mensaje que llevan dibujado, llevan una ciudad celestial de un lado y una ciudad del mundial del otro.
Sí, lo han visto, ¿verdad? Aquí aparece así reflejado, los dibujitos esos que aparecen en los tratados. Aquí aparece, en medio de las dos ciudades hay un gran abismo. Aquí aparece una ciudad que resplandece y algunos ángeles volando. Esa es imaginación las que dibujan esto, y tiene mucho de la realidad. Una ciudad muy bonita, donde van hombres y mujeres cantando, algunos con su Biblia bajo el brazo. Pero del otro lado aparece una ciudad donde hay fiestas, donde hay personas celebrando, personas en licor, y le falta un poco de inspiración. Pero en medio de esas dos ciudades hay algo precioso que las une nada más, y es una cruz. ¿Lo han visto o solo yo he visto esos tratados? Lo han visto, ustedes lo han visto, yo sé que lo han visto. No se hagan los locos, por favor. Ustedes lo han visto, están aquí todavía. Pues la verdad es esa. Lo que nos dio a nosotros el poder entrar a ese reino prometido, la llave que nos dio la entrada a ese reino, es la cruz de Jesús, es la muerte de Jesús. Mire, era necesario que el Cordero ofrecido por Dios para la redención de la raza humana fuera a la cruz y muriera en esa cruz. Jesús realmente murió. No existe otra posibilidad. Algunos dicen, sobre todo personas que se dedican al estudio de los acontecimientos históricos, dicen que Jesús no murió, que fingió su muerte. Otros dicen que el producto de los golpes que recibió fueron tan extremos que lo llevaron a una condición de desmayo, que solo se desmayó. Escúchenme, eso no es cierto. Los romanos tenían como garantía de que el 100% de los crucificados morían. O sea, no había es más, Jesús fue a la cruz y ya casi estaba muerto cuando fue crucificado. Era imposible que de allí se bajara alguien vivo. Era imposible, no solo científica, sino que espiritual o bíblicamente hablando, esto era imposible. Sin embargo, la muerte de Jesús tiene algo mucho más profundo que el exponer a una persona, o que un hombre mártir fuera a esa cruz. Habían muchas cosas más. Primero, había sido anunciado. Había sido como el anuncio del reino profetizado, y él mismo lo había dicho. Una noche antes, cuando estuvo con sus discípulos, cuando estuvo compartiendo ese momento tan especial, les dijo: es necesario que todo esto pase, y es necesario que el Hijo del Hombre dé su vida. Es necesario, o sea, lo anunció. Él profetizó que era necesario. Él mismo, allí en Getsemaní, en ese dolor que él estaba sufriendo, hablando con el Padre, le dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, este trago difícil, este dolor tan grande. De inmediato se dio cuenta que eso era interrumpir el plan de Dios, y le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, todo esto estaba ya establecido que había de pasar, que tenía que suceder. Lo había anunciado. Jesús realmente murió. Mire, si hablamos de todas las religiones o creencias o sectas a nivel mundial, tres de ellas, las más poderosas, que tienen fundamento en un hombre, que tienen sus raíces en lo enseñado por un hombre, pudiéramos decir, primero, los budistas, que su enseñanza está basada en todo lo que Buda, o se convierten en seguidores de Buda por leer, por tener documentación de las enseñanzas de Buda. Pero ¿saben que ustedes? Buda un día se murió y está enterrado, y se sabe dónde está. Pues por lo menos han identificado el lugar de su sepulcro. La segunda, podríamos decir, los que confiesan ser seguidores del profeta Mahoma, y que tienen como arraigada todas las enseñanzas, pues, y son en gran número a nivel mundial, y tienen fundamentos, digamos, con creencias en el profeta Mahoma. Pero ¿saben qué? Mahoma se murió también.
y se identifica el lugar de su sepulcro, donde está enterrado. La tercera corriente, que es una corriente muy fuerte también, es el judaísmo, y que tiene su tendencia a creencias sobre lo que es la vida de Abraham, y ustedes conocen todo esto muy bien. Pero ¿saben ustedes que Abraham también un día se murió? Nosotros, como cristianos, seguimos a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Pero ¿saben ustedes que Cristo también murió? ¿O no lo sabían? ¿O piensan que fue solo pura pantalla? Pues sí murió. Ahora, no se me distraiga, por favor. Ese plan de acercar el reino, ese plan que podía dar acceso a los que no tenían derecho de entrar, a los que no eran poseedores del mismo, darles su boleto, quitar la marca del pecado, solo se podía hacer a través de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. A ver cómo se los digo de una mejor manera o más sencilla forma de explicar. Si un homicida, si un asesino, si un violador es condenado a muerte, después de ir al paredón de fusilamiento, a la cámara de gases, a la silla eléctrica, a la inyección letal o como quiera que sea su muerte, terminó su condena. Ahí la cumplió, ¿verdad? O sea, si un homicida, hace algunos años, de los últimos fusilamientos que hubieron en Guatemala, los que fueron notorios, tal vez hubieron otros después, pero no tan notorios, capturaron a 3 tipos. Todavía me recuerdo hoy, algunos de ustedes se van a recordar, porque fue típico, sobre todo los alias de los cuatillos estos, que habían violado y asesinado a una niña. Y como estaba establecido que deberían de pagar con la pena máxima, pues los llevaron al paredón. Sus nombres eran, o sus alias eran, porque yo de sus nombres no me acuerdo, pero sí de sus alias. Uno era La Piña. El otro, ¿me ayudan? El Cocha, muy bien. Y el otro, el Chicoy. Esos eran sus alias, famosísimos. El juicio y todo lo demás, en ese tiempo no se tenía el acceso que hoy se tiene a través de las redes sociales y los medios de comunicación y el internet a toda la visualización de esto. No era, pero la prensa y la radio hablaban de La Piña, el Cocha y el Chicoy. Y ellos habían sido, se comprobó que habían sido, y cuando se determinó con pruebas y todo que ellos habían sido, entonces los llevaron al paredón de fusilamiento y los fusilaron y pagaron su condena. Y no solo por asuntos de ilustración o de historia como el que hago yo hoy se recuerda, pero ellos pagaron su condena porque los mataron. Ahí terminaron. La paga del pecado es muerte. Nosotros no teníamos, escúcheme, ni porque nos hubieran fusilado 10 veces a cada uno de nosotros, no hubiéramos podido pagar. Era necesario entregar un cordero, era necesario entregar algo. El diablo tenía que tener algo significativo como producto del pago de la hipoteca que Adán le entregó en el huerto. Y Dios, un Dios misericordioso, nos demostró su amor a todos nosotros, entregando a su Hijo, entregando al Cordero, entregándolo a Él, a su Hijo, a Dios mismo, por ese amor para nosotros. Y el pago, la condena terminó. Pero Jesús murió y resucitó. El sello de nuestra fe es ese, porque los mahometanos no tienen sello, los judíos no tienen sello, y todas las demás religiones que hay en el mundo no tienen un sello, no tienen una garantía. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo en su primera carta que escribe a los Corintios en el capítulo 15?
Porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, amados hermanos, si Cristo no resucitó, entonces nada, absolutamente nada es cierto. Pero Cristo sí resucitó. Cristo está vivo. Cristo lo había anunciado. Cristo se levantó del sepulcro. Hoy la costumbre, hoy la tradición celebra el día de Pascua, el día del domingo de resurrección se celebra hoy. Pero ¿saben qué? Dentro de unas cuantas semanas, 51 semanas, lo van a volver a crucificar, porque es necesario tener una idea de lo que pasó. Escúcheme, no quiero yo atacar, no quiero yo golpear, no estoy haciendo con ese propósito esto. Es más, muchos todavía hoy afirman, y algunos científicamente quieren comprobar que Cristo no resucitó. Se dan muchas tendencias, muchas corrientes, quizá tres las más fuertes, las que tienen mayor peso, o por lo menos eso creen tener. La primera es la que dice que los romanos mismos, los mismos que lo habían condenado, vinieron, tomaron el cuerpo y lo enterraron en otro lugar de Jerusalén. Pero ¿dónde está ese lugar? Nunca falta un chismoso, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que más de alguno hubiera cantado o no? Si esto hubiera sido así, ¿por qué perseguir a los demás cristianos entonces? ¿Por qué darle muerte, y muchos de ellos de manera muy violenta? ¿Por qué tomarlos incluso en grupos grandes y meterlos dentro del circo romano y ahí dejarlos a expensas de las fieras, de los animales, para que los devoraran? ¿Por qué? Si tenían a Jesús o el cuerpo de Jesús, esto queda completamente desbaratado. Otros dicen que fueron los mismos del Sanedrín, aquellos que le habían acusado, aquellos que le habían llevado con el consenso falso de que era un blasfemo ante Poncio Pilatos, y lo habían acusado de estarse llamando el rey, y él no era rey. Ellos, dice, que le fueron a robar de noche el cuerpo y tomaron en concuerdo a los guardianes, a los soldados, y les ofrecieron dinero, y eso prevalece hasta hoy, para que ellos dijeran que sus discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Así lo dice la Biblia. Imagínense quién va a poner guardias para que se duerman. Piense por un momento. Escúcheme, dice que ellos fueron los mismos fariseos, los mismos del Sanedrín, tomaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron y lo escondieron. Si esto fuera cierto, me pregunto yo, ¿por qué el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta, y esto es unos días después de la muerte de Jesús, cuando Pedro se levanta y empieza a declarar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, y se le empiezan a convertir más de 3,000 gentes, ¿por qué no entonces traer el cuerpo de Jesús y decirles: miren, lo que ellos están diciendo son puras mentiras, porque aquí está el cuerpo de Jesús? Y el cristianismo se hubiera partido desde ese momento. Sí, hay que ser un poco la lógica también. Una tercera corriente dice que fueron los mismos discípulos los que fueron y tomaron el cuerpo para que su Señor no quedara expuesto. Y yo me pregunto, si esto hubiera sido así, ¿quién de ellos hubiera querido entonces entregar hasta su propia vida por defender la causa de un Cristo vivo, creyendo solamente en apariencia, habiendo consentido el hurto del cuerpo? Al extremo de que el mismo Pedro, que tuvo esa revelación cuando llegó la hora de su condena, la hora de su muerte, por estar predicando a un Cristo vivo, dijo: no, señores, yo ni siquiera merezco que a mí me cuelguen como a él lo colgaron. Si me van a colgar, es honrosa la cruz para mí, pero cuélguenme para abajo, porque yo no merezco estar como él estuvo. ¿Creen ustedes que ellos hubieran tomado el cuerpo?
Señores, Jesucristo realmente resucitó. Jesucristo dejó esa tumba. Él había anunciado que al tercer día iba a salir de esa tumba. Y dice la Biblia, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, que cuando las mujeres llegaron al tercer día por la mañana, con especies y todo lo demás, encontraron el sepulcro vacío, la piedra removida. Y aquellas mujeres, entradas en temor, vieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, con rostros resplandecientes, que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Acuérdense lo que Él les habló cuando aún estaba con ustedes. Acuérdense lo que les dijo que iba a pasar cuando estaba con ustedes. Amados, Jesús lo anunció y se cumplió. El evangelio que nosotros debemos de predicar, lo que la gente necesita escuchar afuera, es que nosotros estamos, no es porque nos sigan a nosotros. Nosotros estamos predicando un Cristo vivo. Nosotros estamos siguiendo un Cristo vivo. Cristo se levantó. El sello de que ahora tenemos la llave de entrada, el sello, la garantía que nos da a nosotros acceso para las promesas de Dios, es Cristo vivo. Cristo se levantó de esa tumba, salió de ese sepulcro y está vivo y permanece vivo para siempre. Él lo dijo, Él lo anunció. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. No hay otra manera de expresar el cristianismo. Jesús lo dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Empezaron a caer en cuenta. Pregunta es: ¿por qué fue que a las mujeres se les reveló esto? Porque dice que cuando aquellos ángeles les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Vayan y díganle a los demás. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hicieron? Salieron de volada. No dice así, salieron corriendo, dice. Salieron corriendo las mujeres. O sea, que no se sientan mal. Si ustedes cuando se enteran de algo salen corriendo a contarlo también. Así es la naturaleza de la mujer. Si hubiera sido Pedro, Juan y Jacobo los que hubieran llegado, y los ángeles hubieran dicho: miren, ¿por qué buscan aquí? Si está vivo, vayan y díganselo a los demás. Yo creo que si hubieran ido así: ¿qué hacemos? Vamos, pero tranquilo, si la cosa hay que tomarla con calma. ¿Cómo estuvo lo de la selección? ¿Cómo dice que quedó la selección? Le dijera Pedro a Jacobo: ¿vos viste el partido? Sí, sí que... pero vamos a contarles aquí. No, espérate, así despacio. Pero como fue con las mujeres, vámonos, ¿no? Son comunicativas, son bastante comunicativas, pero ¿sabe qué? Son más sensibles también. Son más sensibles y llevaban una verdad. Y escúcheme, esa verdad sigue hoy, viva. Pablo lo dijo así: si Cristo no resucitó, en vano nuestra fe, en vano el evangelio. Pero ¿saben qué? No es en vano. Iglesia, escúcheme, Dios quería reconciliar, quería que nuevamente entraran sus amados al lugar que Él había preparado para ellos, el lugar del cual fueron expulsados por el pecado. Y solo había una manera de hacerlo: la cruz, la muerte, la condena de muerte. Y Cristo realmente murió, entregó su vida y su sangre se derramó, y esa sangre quitó la mancha del pecado. De tal manera que hoy, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No de nosotros, sino de Él. Él lo hizo por nosotros. Y sabe que lo más grande de todo esto: está vivo. Porque cuando el diablo se la quiso cobrar de nuevo, porque cuando el diablo vio, lo vencí, lo derroté en la cruz. Escuche lo que dice Efesios: dice que llevando cautiva la cautividad, subió y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió? Dice, sino que antes descendió y fue, y ¿sabe qué fue lo que hizo? Tomó lo que era de Él, lo que estaba cautivo. Todos los que estaban en cautiverio le dijo: esto es mío, ya lo pagué.
pagué, ya con mi sangre lo limpié y me lo llevo, y ahora la victoria es mía y la muerte fue derrotada. Empezaron a darse cuenta de que era verdad, de que Jesucristo realmente estaba vivo. Mire, han tratado, el hombre, la humanidad, los científicos y Satanás han tratado de derrotar, de quitarle la virtud a esto, y no han podido, ni van a poder, porque ¿saben qué? Esa es la verdad. Un hombre era malo con los cristianos, perseguidor de los cristianos, los mataba. Su nombre era Saulo de Tarso, y un día radicalmente su vida cambió, como cambió la suya y la mía. Un día la vida de Saulo de Tarso cambió, y cuando le preguntan los demás, porque los demás lo miraban así como que, ¿y este qué onda? Pues este no de espía se coló aquí. Le dije, él contestó: mi vida cambió cuando se me apareció Jesucristo resucitado. Su vida fue transformada, la suya y la mía también. Jesucristo vivo. Jacobo, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús. Pues ese es fenómeno común. Los que menos creen en uno son los de su casa. Así pasa. Este Jacobo no creía en Jesús, y hace una declaración en su carta también, diciendo: porque Cristo resucitado se me apareció. Las mujeres, Pedro, los que van camino de Emaús, y muchos testimonios más de testigos fieles que dan con toda la certeza la fe de que Jesús resucitó. Hermano, eso no se puede desbaratar jamás. ¿Saben qué fue lo que pasó? La verdad de todo lo que nosotros predicamos es que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y qué bendición seguir nosotros a Cristo vivo, a un Cristo real y verdadero, haberle entregado nuestra vida a Él. Mire, hay un verso que a mí me encanta mucho y se confirma, y ese es el sello. Yo termino con esto, y está en el Evangelio de Juan, y es el que Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar morada para cada uno de ustedes. El sello de que estamos en la verdad, el sello de que estamos haciendo las cosas como tienen que hacerse. Pues no somos perfectos, pero la garantía de donde hemos puesto nuestra fe es Cristo resucitado, hermanos. Cristo está vivo. Él resucitó. Muchas películas, muchos documentales, muchos escritos hoy incluso están cautivando al mundo en general, porque por allá hay un fulano que dice que se murió y que vio esto y que vio lo otro y que se resucitó, que vivió nuevamente. ¡Qué impresionante! Puede ser, es cierto. No digo que no me consta, pero ¿sabe qué? A Pablo le pasó lo mismo. Pablo lo dijo de esta manera: no sé, dice él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo, y ahí se me enseñaron unas cosas que para no volarles el coco no se las cuento, dice, porque si se las empiezo a contar se van a trabar. Eso dice Pablo, solo que con mis palabras, pero eso dice Pablo. Si se las cuento se choquean. Pero dice Pablo: pero aún y todo eso no es nada comparado al saber que mi fe está puesta en un Cristo vivo, que no estoy siguiendo un documental o una película, sino que yo vi a Jesús, lo vi vivo. Yo creo en Jesús vivo, y eso es el fundamento de la iglesia de hoy. Un Cristo vivo. Cristo no está en esa tumba. Cristo está vivo, independientemente de lo que los demás digan o puedan creer. Jesús vive. Jesús está vivo, y no va a ir a la cruz nunca más. No va a ir a la cruz nunca más. Decíamos, su sangre abrió el camino. Ya el camino está abierto y no se va a cerrar
Amados, eso necesitan conocer los demás. ¿Qué hacen en su iglesia? ¿Qué no hacen en su iglesia? ¿En qué creen en su iglesia? ¿En qué no creen en su iglesia? ¿Cómo se visten en su iglesia? ¿Cómo no se visten en su iglesia? Pablo lo dijo de esta manera. Lo que pasa es que Pablo y yo hablamos similar, pero con idioma diferente. Pablo lo dijo así, porque a ustedes les gusta escuchar lo que dice Pablo, no lo que dice Marco Pablo. Pablo lo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo más alto, ni lo más profundo, nada me va a poder separar de tu amor, Señor. Nada me va a poder separar de tu amor, absolutamente nada. Oiga, Cristo vive. Nos impresionamos con el documental, con la película, ya está bueno, pues uno tiene siempre su corazoncito, ¿verdad? Pero ¿por qué no impresionarnos en que nuestra vida está en manos de un Cristo vivo? ¿Será cierto? Es cierto. Lo que hace emocionante la carrera del cristiano es cierto. Cristo está vivo. Allá están los de Mahoma, allá están los de Buda, allá están los de fulano, los de Mengano, hasta los del Chapulín Colorado, allá están. Pero ¿sabe qué? Esos cuerpos están enterrados. Cristo está vivo. Vive y permanece para siempre. Y escuche, los que creen en Él un día, porque un día esto va a pasar. O dejamos este mundo o Él viene. Pero cualquiera que sea lo que pase primero, si nos vamos con Él, Él nos va a recibir. Él mismo, un Cristo vive, no una imagen, no un fantasma, no un espíritu. Cristo vivo. Y Él va a venir. Él va a venir. Él viene a establecer su reino. Él viene, no una imagen, un Cristo vivo. Póngase de pie, por favor. Por cuanto todos pecaron, dice la carta a los romanos, todos están destituidos. Solo hay una manera de que nuevamente se nos pueda restituir el derecho, y es a través de Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Eso dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese abismo entre el reino de Dios, ese abismo entre lo que era y lo que ahora es, está abierto para aquellos que a través de la cruz, de la muerte y la resurrección de Jesús, vienen a ser poseedores de las promesas de Dios. Cuando uno tiene esas promesas, lo demás es lo de menos. La enfermedad se va a sanar, el problema se va a resolver, la deuda se va a pagar, la relación se va a restaurar. Pero hay algo que nadie nos va a quitar, y es el amor de Dios. Cuando uno tiene esa realidad, cuando uno vive ese tipo de fe, no está creyendo en vano, ni está fundamentando su creencia en un hombre o en un grupo de hombres. Su fe está puesta sobre una revelación, la misma que tuvo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posiblemente alguno de ustedes no tenía esta revelación, y el Señor, a través de su Santo Espíritu, hoy la está trayendo a su corazón. Sé que muchos viven ese tipo de fe, pero posiblemente alguno no. Posiblemente alguien está aquí y hoy está diciendo: Señor, esa es la verdad y yo quiero caminar en esa verdad. Posiblemente alguno todavía se esté sintiendo que no es digno, que no tiene derecho, o creyendo que por su mal proceder, su mala conducta, sus errores, ya no puede nuevamente ser limpiado con la sangre del Cordero.
Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pablo lo escribe en su carta a los romanos, diciendo: si alguno cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, será salvo. Amados, amigos, posiblemente usted me esté viendo en su casa. Cristo dio su vida por usted también, y Cristo resucitó como sello de que hay salvación en Él, de que si usted viene a los pies de la cruz, hay una vida eterna, que el abismo va a ser pasado por el amor de Dios a través de la cruz. ¿Qué tiene que hacer? Dígalo, expréselo creyendo. Si alguno cree con su corazón y confiesa con sus labios, será salvo. Si hay alguien acá o en su casa que quiera hoy alcanzar esa promesa de salvación, dígale conmigo de esta manera: dígale: Señor Jesús, hoy mi vida nuevamente puesta a tus pies. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Hoy sé que tu sangre me limpia, y sé que tu sangre abre el camino y que nunca se va a cerrar. Te doy gracias por perdonarme. Yo también creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, mi Señor y mi perdonador. Y de hoy en adelante